Soy Antonio Sala y en este segundo vídeo de un caso de estudio de estimación de velocidad vamos a ir al detalle de cómo obtener formalmente, de forma exacta, una descripción de cómo de bien o mal funciona la estimación de velocidad mediante diferencias finitas en una serie temporal. En un vídeo anterior pues motivamos el problema y el proceso del que queríamos estimar la velocidad y aquí abordaremos dicha estimación en detalle. Si revisamos el contenido del vídeo anterior, pues la idea era que si yo tengo una serie temporal, si yo tomo dos medidas separadas muy poco tiempo y divido por el intervalo de tiempo, pues teóricamente, si no hubiera ruido de medida, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, eso es precisamente la definición de la velocidad. Pero si hay ruido de medida, pues se añade a cada una de las dos medidas de posición con una cierta varianza del ruido de medida, de modo que la estimación de la velocidad es una lucha, digamos, entre dos sumandos contrapuestos. El primero, más exacto, cuanto más pequeño es el periodo de muestreo, que correspondería a la señal limpia, y el segundo, que tiene una varianza que es 2 la varianza del ruido de medida dividido por el periodo de muestreo al cuadrado. Si la varianza del ruido de medida es constante, entonces el efecto será un absoluto desastre para valores de intervalo entre muestras pequeños. Y por lo tanto, pues en esta lucha, pues habrá un determinado periodo de muestreo ideal, que motiva un poco este caso de estudio, aunque realmente en el caso óptimo habría que hacer filtros de Kalman, etc. Y entonces ahí no será cierto lo de que haya un periodo de muestreo óptimo, sino que cuantas más muestras mejor, porque si lo óptimo es no considerarlas, el filtro óptimo ya las multiplicará por cero, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es una especie de una aproximación naïf, inicial, al problema de estimar la velocidad para entender procesos estocásticos, varianzas, etc. Y no la solución óptima, que es el filtro de Kalman, que discutiremos en vídeos posteriores. Bien, vamos un poco a ello, de modo que si recordamos el proceso que estábamos simulando, 1 entre s más 0,25 cuadrado, sistema de segundo orden con amortiguamiento crítico, sujeto a ruido de proceso, ruido blanco, lo discretizábamos para simular con ciertas exponenciales de matrices y tirando el dado en el ruido de proceso y en el ruido de medida, pues yo con este código simulaba diferentes realizaciones y mi objetivo era estimar la velocidad, que bueno, pues si hacíamos zoom 1,5 segundos, no parecía descabellado efectivamente tomar puntos separados más o menos medio segundo o yo que sé y calcular la pendiente y ser eso el estimado de velocidad. Pero claro, pues evaluar el efecto del ruido según la separación entre muestras, etc., formalmente pues es el objetivo de este vídeo, con lo que vamos a ello, planteando el problema de predecir la velocidad a partir de dos mediciones de posición consecutivas, mediante pues la diferencia finita, obtener dos posiciones en distintos instantes, restarlas, divididas por el tiempo transcurrido y utilizar eso para estimar la velocidad. Vamos a utilizar esto de aquí, que como x de t se multiplica por la exponencial de la matriz continua, o sea, por el a discreto, para darme el x de la siguiente muestra, pues entonces este big P será la matriz de varianzas covarianzas de la posición en cero y la velocidad en la primera muestra, y esto se referirá a la posición un muestreo después y la velocidad un muestreo después. Con lo cual, pues básicamente lo que yo voy es a utilizar esta medida de posición y esta medida de posición para intentar estimar esta medida de velocidad. Esta big P es la covarianza de x sub 0 y la covarianza de x de ts en la diagonal por bloques, digamos, que si es estacionaria, pues son P, es igual en un instante que en el siguiente, y esto de aquí pues será la covarianza entre x de 0 y x de ts, siendo x el vector de estado, y aquí pues es la covarianza entre x de ts
y X una muestra antes, de modo que esto es A discreta por P, esto de aquí es la transpuesta, y con eso pues me sale esta matriz Big P como matriz de varianzas covarianzas entre un estado y el siguiente, pero el estado es 2D, con lo cual si hacemos un análisis de componentes principales de esta matriz de covarianza, pues vemos que el menor valor propio, que es prácticamente 0, tiene este vector propio, aquí hay otro muy pequeño, y hay dos causas de variabilidad, dos componentes principales de variación grande, concretamente el mínimo valor propio, la mínima varianza principal, pues es de 3 por 10 elevado a menos 7, o sea, prácticamente 0. Y si os fijáis, mi periodo de muestreo era de 20 milisegundos y lo que tenemos aquí, en esta primera columna, pues es la diferencia de posiciones más la velocidad multiplicada por el periodo de muestreo dividido por 2. O sea, que lo que el análisis de componentes principales dice es que lo más determinista que hay en la relación entre un estado y el siguiente es esto de aquí, que la diferencia de posiciones más TS entre 2, 0,02 entre 2 es 0,01, aquí está este numerito dividido por 100, pues bueno, sale que básicamente es que esta expresión de la diferencia de posiciones, si la velocidad media tiene una varianza muy pequeña, de 3 por 10 elevado a menos 7, o sea que aproximadamente esto será 0, y si quito el 0,71 y divido por TS y paso cosas al otro lado, hemos encontrado esta ecuación, que tampoco es ninguna sorpresa, ¿vale? Y que me dice que con una desviación típica, raíz cuadrada de esto, o sea, con un intervalo de confianza 95%, pues más o menos de 0,001, pues esta ecuación es cierta y por lo tanto pues que la diferencia de posiciones entre el periodo de muestreo es aproximadamente igual a la velocidad media. Lo cual pues tiene una clarísima intuición física y bueno, pues bien, significa que estamos haciendo las cosas bien. El segundo componente principal pues me dice básicamente que la diferencia de velocidades es muy pequeña entre muestreos. O sea, he muestreado muy rápido. Demasiado rápido, demasiado lento, bueno, no sé, eso lo veremos luego. Lo otro pues ya sí que es muy aleatorio. Pero en fin, pues vemos que el análisis de componentes principales ha obtenido esta estimación de la velocidad. Lo que ocurre es que, bueno, si estoy haciendo un observador o algo para control, a mí las velocidades pasadas no me interesan. A mí me interesa asegurar cómo de precisa es esta expresión. Que claro que será un poco menos precisa que esta, porque lo más preciso es eso de ahí. Pero bueno, si las velocidades, como dice el segundo componente principal, no cambian mucho de periodo a periodo, pues la velocidad media va a ser casi igual que la velocidad inicial o final. Entonces vamos a calcular la varianza del error de predicción. Concretamente, quiero calcular la varianza de esta expresión, de la diferencia de posiciones entre el periodo de muestreo. O sea, este será mi estimador de la velocidad, y si le resto la velocidad de verdad, pues a ver qué varianza tiene esto, y para eso, esto de aquí es una combinación lineal de 3 de las 4 variables que aparecen en Big P, y en general, pues si yo tengo una variable aleatoria xi y quiero calcular la varianza de una combinación lineal de ellas, mxi, que le llamo ρ, pues la varianza de ρ es m por la varianza de xi, por m transpuesta, con lo cual, aplicando esto, pues aquí tengo esta m, que depende, claro, de la primera posición, de la segunda posición y de la segunda velocidad, no depende de la primera velocidad para nada. Pues entonces, este m por la varianza de mis 4 estados por m transpuesta me da 0,006 de la varianza residual de mi estimador de velocidad.
por diferencias finitas. Con lo cual, pues aquí hemos calculado de forma precisa un estimado estadístico de la precisión de eso de ahí. Lo que ocurre es que esta varianza es idealizada. ¿Por qué? Porque no tengo ruido de medida. Este P lo he sacado solo de la ecuación de estado. Si tengo ruido de medida, significa que las variables aleatorias primera y tercera de las que voy a hacer la predicción van a tener una varianza. Esta es del estado, pero las medidas aquí en la diagonal les tendré que sumar el ruido de medida. Y esas van a ser las variables que realmente van a intervenir, no las posiciones de verdad, sino las medidas de la posición. Con lo cual, hay que corregir mis cálculos, de manera que en esta línea V mayúscula es la varianza de mi sensor de posiciones, y entonces pues aquí tenemos el efecto de este término que antes no teníamos en cuenta. El efecto de este término es brutal, y si la imprecisión del trocito este rojo de aquí era de 0,007, digamos, de varianza, pues al añadirle el término con el ruido de medida, este de aquí, pues esto de aquí ha subido de 0,07 a 10. Con lo cual, pues básicamente esto es inaceptable, en el sentido que sin medir nada, mi velocidad tenía varianza 1. Si después de hacer cierta fórmula me da una cosa con un error de varianza 10, es que esa fórmula es pura basura. Claro, ¿por qué? Porque este periodo de muestreo es demasiado pequeño y esto da pequeñísimo, pero esto da enorme. Si ahora cambio de periodo de muestreo y repito los cálculos, en vez de con 0,02, pues con 0,12 segundos, pues entonces la parte de diferencias finitas pasa de 7 milésimas a 40 milésimas de varianza o algo así, o sea, se ha multiplicado por 6, grosso modo, en esta parte de la izquierda, por culpa de no hacer TS tendiendo a 0 para ser la derivada exacta, pero por contra, el error en varianza de la parte de la derecha se habrá dividido por 36. Y el total, pues claro, ya ha bajado de 10 a 0,31. Con lo cual, pues habrá un periodo de muestreo óptimo donde el compromiso entre la incertidumbre por el ruido de medida de aquí y la incertidumbre porque si dejo pasar mucho tiempo, pues hay muchas subidas y bajadas entre las muestras que me distorsionan y me mueven la foto, digamos, bueno, pues habrá algún periodo de muestreo óptimo que será el mejor para estimar la velocidad, pero por brevedad el obtener ese periodo de muestreo óptimo lo dejaremos para el siguiente vídeo. Con lo cual vamos a concluir. Aquí en este vídeo hemos analizado estadísticamente el significado de estimar la velocidad, la derivada de una señal, de una densidad espectral de potencia conocida, digamos, mediante diferencias finitas, con ruido de medida en mi sensor de posición. Entonces veíamos que había dos términos luchando entre sí. Uno, el de la definición de velocidad, que es el límite de la diferencia cuando TS tiende a 0, y por lo tanto es cada vez más y más exacto. Y otro término que al sumar dos ruidos y dividir por TS, pues la varianza se multiplica por 1 entre TS cuadrado y por tanto cuando TS es muy pequeño, esto es un desastre. La cuestión es que nosotros podíamos hablar de esto simplemente en términos así intuitivos, de que, pues claro, pues si TS es pequeño esto no funciona, si TS es grande tampoco, tal o eso, pero bueno, pues en este vídeo, con las fórmulas de ecuaciones diferenciales estocásticas, hemos calculado exactamente qué queremos decir con cómo de exacto es esto de aquí, que es pues la varianza de este error de predicción, diferencia finita menos velocidad. Con lo cual, con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.